Continuamos compartiendo cartas sobre la mesa. Ingresamos al tema central de la noche: elección del defensor del pueblo. Y para el análisis nos acompaña en esta oportunidad el representante del CONADE, Manuel Morales. Reiteramos el tema: elección del defensor del pueblo. Adelante, Omar Gómez. Muchísimas gracias, Henry y Manuel. Gracias por aceptar la invitación. Bienvenido nuevamente a nuestras cartas sobre la mesa. Gracias, Omar. Y bueno, a ver, barajemos las cartas y veamos cómo están. A ver, ¿qué pasó? ¿Cómo podemos explicar que no haya un defensor del pueblo hasta este momento? Es un verdadero fracaso, ¿no? En la convocatoria se decía que el 7 de mayo se iba a posesionar al nuevo defensor electo o defensora. El 13 de mayo la señora Nadia Cruz ha cumplido el tiempo de su gestión, porque ella ha asumido el cargo interino de la gestión del señor Tezanos, 6 años. A partir del 14 de mayo ya la señora Nadia Cruz es ilegal. El otro día hemos hecho un plantón en la puerta de la Defensoría del Pueblo y hemos gritado: Nadia Cruz ilegal, Nadia Cruz ilegal. Bueno, resulta que el IDIF y el Ministerio Público, que es la cabeza responsable, ha señalado que Nadia Cruz ya no tiene por qué pedir informes, porque ya la consideran una defensora ilegal, una autoridad que está al margen de la ley. Mientras tanto, en la Asamblea Legislativa Plurinacional, la convocatoria a una nueva votación la han dejado en suspenso. Y el MAS anunció o amenazó que iba a hacer una ley corta para ponerla a Nadia Cruz como interina. Mira, ya estamos en junio, no ha pasado absolutamente nada. Los actos de Nadia Cruz a partir del 13 de mayo, si son administrativos, si son económicos, pueden ser incluso objeto de demanda penal. Y así hemos llegado al fin de esta historia que nos muestra que el MAS sin los 2/3 está completamente inviabilizando la elección del defensor. Ahora, lo más sano es que Choquehuanca convoque a una nueva convocatoria, pero sería admitir una derrota catastrófica. Y así como van pasando los días, vamos a ir viendo cómo se destroza la institucionalidad de la Defensoría del Pueblo. A ver, con esto de que no se haya elegido un defensor o defensora del pueblo, ¿quién gana más? Bueno, pierde más el pueblo, sin lugar a dudas. Por supuesto. Pero políticamente, en tu evaluación, ¿quién pierde más? ¿El oficialismo o la oposición? Porque hay una guerra, ¿no? Hay una guerra, y además una guerra mediática, porque cada uno trata de culparse. Obviamente que el MAS tiene mayor capacidad mediática. Sí, el que pierde es el gobierno, ¿no? Porque hasta el 13 de mayo, el 12 de mayo, tenían una defensora interina masista, ¿no? Ahora no tienen nada, no tienen una defensora ilegal. Entonces se les ha ido revertiendo en contra del MAS estas descoordinaciones, ¿no? Porque al final se podía haber llegado a un acuerdo entre las 3 bancadas y el compromiso podía haber partido de elegir al que tenía mejor puntaje en una preselección clara, transparente, o entre los 2 primeros, ¿no? En fin, se puede llegar a acuerdos, pero el MAS tiene pues una visión salvaje de copar todo el Estado, de no ceder ningún espacio, y por esa vía van caminando hacia su perdición. Ahora, de los 7 que quedaron finalistas, digamos, entre comillas, hay algunas certezas de algunos que serían teñidos de uno y otros teñidos de otro lado. Sí. No tan así. A ver. Mira, por ejemplo, el principal, el que ha recibido todos los votos, sabemos que ha sido exfuncionario de Derechos Reales. Es decir, ya salta a la luz que está comprometido con la gestión del MAS. La segunda más votada es la defensora de ADEFCOCA, sin ninguna militancia política. Una defensora que ha estado sacando a los cocaleros presos de las cárceles o de las celdas policiales cada vez que había las trifurcas en Villa Fátima, y a toditos o en La Asunta o en Coripata, a toditos los detenían, los llevaban a celdas policiales, los acusaban de tenencia y portación de explosivos en general. Y ella ha estado ahí como abogada de ADEFCOCA. Entonces, ¿por qué el MAS la ve como mala, no? Si la señora no tiene ninguna militancia y es
está ahí como abogada defensora de derechos humanos. Entonces yo creo que el MAS ha perdido la oportunidad incluso de elegir a una defensora independiente con la cual institucionalmente podrían haber llegado a establecer una agenda de trabajo de la Defensoría, un plan de trabajo que convenza a ambos bandos. Y podríamos en este momento tener una defensora de lujo, pero el MAS desperdicia incluso esas pequeñas oportunidades que hay. ¿Cuál es la salida en tu criterio real? Es decir, todavía dentro de esos 7 se puede elegir. Todavía sí, porque... Pero la otra posibilidad es ir por el camino largo, más complejo, otra vez hacer otra convocatoria, etc. Sí, que es lo más sano en este momento, pero tiene que haber un compromiso. Ahora, el MAS tiene que pensarlo bien, ¿no? Porque si superarían este obstáculo, vendría el tema del Contralor, Banco Central de Bolivia y el tema más gordo, que son los 26 magistrados, para renovar toda la cúpula del órgano judicial. Entonces, no sé si a estas alturas del partido el MAS está pensando que llegado el 2023, diciembre del 2023, va a poder mantener de manera interina a los 26 magistrados que estarían en juego. Son del Tribunal Constitucional, Consejo de la Magistratura, del Tribunal Supremo de Justicia y del Tribunal Agroambiental. O sea que no es poco, son las cabezas del órgano judicial y si siguen así, el próximo año vamos a llegar a la misma situación. Pero además, y ahora vamos a un poco vincularlo también a nuestra situación actual, el hecho de que el MAS no tenga 2/3 ha inviabilizado un juicio de responsabilidades a la señora Áñez y han optado por ir por otra vía y ahora vamos a analizar seguramente también esos problemas. Dame un rato para un chance. A ver, yo siempre digo, ¿qué parte no ha atendido la oposición y actores sociales? Porque estamos más de 14 años viendo el accionar del movimiento al socialismo y tiene una percepción, yo diría, hasta filosófica de cómo se debe ejercer el poder. Y en la perspectiva de esto, ¿crees que en esa lógica que tiene de ejercer el poder va a viabilizar que haya una justicia independiente o relativa? Porque la justicia no es independiente, tú y yo sabemos eso. Solo son autonomías relativas y visibilizaciones de esas autonomías. Sí, pero un buen gobierno lo que hace, por lo menos desde mi punto de vista, es gestionar pues una institucionalidad jurídica estricta que te permita ejercer con mano dura la persecución penal a delitos que atentan al tejido social, pero al mismo tiempo dar una cátedra de institucionalidad. Por ejemplo, podemos poner cualquier ejemplo de algún país europeo o seguramente de Estados Unidos. La Corte Suprema en Estados Unidos es elegida políticamente, ¿no? Los republicanos o los demócratas en su debido momento, pero son jueces que son capaces de enjuiciar al presidente. Y no tienen miedo de meterlo a la cárcel. ¿Por qué? Porque ellos velan por una justicia institucional, lo que les permite dar buenos réditos y de esa manera evitan que la delincuencia o la conflictividad social o la falta de seguridad ciudadana no sea un factor más que erosiona la gestión pública. Tiene sus límites, ¿no? Si has visto lo que ha sucedido con el último presidente de los Estados Unidos, ahí te das cuenta también cuán manipulable es la justicia norteamericana, o cuando los intereses de los Estados Unidos están en medio, tú sabes, Guantánamo y otras cosas, cómo se dobla esa justicia también. Pero tenemos el caso, por ejemplo, también del Brasil, ¿no? Sí. Que siendo presidenta, la expresidenta del Partido de los Trabajadores ha sufrido también un juicio de responsabilidades. Entonces, está ahí servida la mesa, ¿no? Pero el tema es cómo tú como gobernante defines qué sistema de justicia quieres, ¿no? Y en Bolivia la agenda va por hacer una profunda reforma. ¿Por qué? Porque ya se ha llegado a extremos, límites en el tema de la administración de justicia, ¿no? Jueces que liberan a narcotraficantes, jueces que han liberado a feminicidas. A ver, ¿no? Entre nosotros, ¿tú crees que va a ser más esa reformulación? Ha perdido grandes oportunidades, debería haberlo hecho, ¿no? Incluso ha perdido la posibilidad de una carta, una de estas cartas, un joker que tenía el MAS, el 2009, cuando introduce el pluralismo jurídico en la Constitución. Yo me acuerdo que en los debates de la Asamblea Constituyente había corrientes muy conservadoras que llegaban hasta el Estado democrático, social, de derecho, ¿no?
Y cuando el MAS, junto a otros sectores, introducen el pluralismo jurídico, no había argumento posible para evitar que Bolivia reconozca, por ejemplo, a la jurisdicción indígena originaria como otro componente. Es ahí que se introduce, pero luego el MAS mata esa jurisdicción con la ley de deslinde. El MAS es un proyecto histórico que está en agotamiento, ha perdido oportunidades formidables, ¿no? Ahora, yo te digo una cosa, y yo considero que en el MAS hay una corriente filosófica que no comulga con lo convencional y lo tradicional. Desde esa perspectiva, bajo esa prerrogativa en la pragmática, en la práctica política, ¿tú crees realmente que al MAS le interese tener un defensor del pueblo? No, definitivamente a esta altura del ¿Tú crees partido, que va a haber un defensor del pueblo? Debe haber, tengo la esperanza, tiene que haber, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente es un espacio de la sociedad civil, ¿no? Sí. El defensor del pueblo, de acuerdo a lo que dice la Constitución. Pero es un espacio de la sociedad civil, pero que se vehiculiza a través del Estado y de la acción gubernamental. Así es. Por lo tanto, va a haber un veto desde el gobierno. Pero lo importante es luchar, Omar. Lo importante es luchar porque haya un buen defensor. Y si no se da en este espacio, yo creo que ya en la siguiente gestión, el próximo gobierno, que no debería ser ni del MAS, ni de la gestión de Áñez, ni de la gestión de Arce, estamos apuntando a una renovación ciudadana y democrática, tendría la oportunidad de corregir estos errores y darle al pueblo la oportunidad de tener un defensor del pueblo de lujo, como fue Ana María Romero en su momento, Waldo Albarracín, el difunto Rolando Villena, ¿no? A ver, yo quiero cambiar brevemente, como pasa el tiempo impresionante. Quiero dar un viraje en este tema y vincularme al tema Yanine. Ustedes han tomado una posición respecto como CONADE, sí, respecto a la decisión judicial. No quisiera enfocarme taxativamente en el tema de la decisión judicial, más bien la percepción que ustedes tienen, porque claro, harto ya hemos discutido del tema, sí, y seguramente hay mucho para... ¿Qué han reflexionado? Sí, bueno, lo que nosotros hemos constatado es que el gobierno de transición constitucional de la señora Yanine Áñez fue el único momento de consenso social. Cuando Evo Morales el 10 de noviembre renuncia, podía haberse quedado en el gobierno. O sea, nadie lo estaba en el Chapare, en Chimorena, y le estaba poniendo un revólver en la nuca. O sea, gobernar desde el Chapare. Sí, pero además ya en la mañana había enjuiciado, había destituido, sin que él tenga competencias, a los vocales del tribunal, a la señora María Eugenia Choque, instruye que el ANCHIPA los procese y se anulan las elecciones de facto, ¿no? Entonces, ¿qué hubiera pasado? Mira, era octubre, a noviembre, a diciembre, a enero. Eso también era ilegal, ¿no? Claro. Nadie tenía la potestad de anular unas elecciones. Exacto, no tenía la potestad, pero le quedaban 3 meses. Y ahí no dice nada la justicia tampoco. Tampoco, ¿no? Sí. Bueno, le quedaban 3 meses hasta el 22 de enero del 2020 como presidente. Sí. Ya no tenía tiempo de él convocar una nueva elección o ser partícipe de una nueva elección y renovar al tribunal. Entonces, el 2020, 22 de enero, hubiera habido la peor crisis porque la gente estaba en las calles, los dos bandos estábamos movilizados, con fuerza social. En consecuencia, el gobierno constitucional transitorio fue un acuerdo común, un acuerdo nacional donde la gente del MAS asiste a la Universidad Católica y firman y aceptan que Áñez sea presidenta. Bueno, luego Áñez convoca a la CIDH y firman un convenio para que un grupo de expertos independientes venga a investigar las denuncias sobre las masacres o las vulneraciones a los derechos humanos. En ese contexto viene el GIEI y en Bolivia se empieza a trabajar una agenda. ¿Cuál es esa agenda? ¿Cuáles son las recomendaciones del grupo de expertos interdisciplinarios independientes? Reforma a la justicia, eliminación del delito de sedición son las recomendaciones, que la detención preventiva sea también eliminada y sobre todo reforma a la justicia, ¿no? Eso es lo que el GIEI. Luego el MAS invita a García Sayán. Viene García Sayán, hace su informe y dice lo mismo.
reforma de la justicia y luego vienen otras recomendaciones y todos andamos encaminándonos a esa agenda de trabajo. Aparece el grupo de juristas independientes, acá tenemos nuestra propuesta, aparece el otro grupo, digamos, donde está Carlos Bert y juristas de Santa Cruz, dice acá está nuestra propuesta. Iván Lima dice ya no vamos a convocar la cumbre tradicional de la justicia, algún momento nos uniremos y de pronto patean el tablero. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Presionan desde el gobierno para una sentencia penal, que no es el juez natural para enjuiciar a la señora Áñez, generan una sentencia y echan por la borda todo el tablero, toda esa ruta que espontáneamente habíamos construido como bolivianos, oposición, gobierno y sociedad civil, y ahora nos han planteado una ruta en la que quieren enjuiciar a todo el mundo por la vía penal, por el tema de golpe de Estado, quieren suspender el juicio de responsabilidades, la ley 044, la ley 162 de juicio de responsabilidades, y quieren abrir un proceso de penalización, ¿no? Por eso la justicia no va a cambiar. Por eso la justicia no va a cambiar y ya no les interesa la reforma, nada. O sea, están mandando, bueno, no voy a usar una mala palabra, están pateando el tablero y lo están mandando... Pero no es patear el tablero, Manuel. A ver, no, son consecuentes. La historia, ¿quién la escribe? Sí, ellos. El más fuerte siempre es el ganador. Ganador, sí. Pero están poniendo a la deriva esa reforma, ya no va a haber esa reforma. O sea que Iván Lima, chao, olvídate, no va a haber 2/3 para elegir nuevos magistrados, no sé qué harán el 2023. Y ahora nos están abriendo un boquete en el que nos amenazan además con enjuiciarnos. ¿La reacción cuál va a ser? Un Camacho perseguido penalmente, no sé si Santa Cruz se quedarán cruzados de brazos. Y en el caso del resto de la sociedad civil nos estamos levantando y estamos saliendo a las calles en movilizaciones. Estás en la lista, entre otras cosas. Sí, y luego resulta que el día de hoy empieza, por eso ahora viene todo un sub y bajas, pero viene una debacle del MAS. ¿Por qué? El día de hoy el señor García Sayán se ha pronunciado y ha dicho oficialmente, él como relator, que a Yanine Áñez le corresponde juicio de responsabilidades. El día miércoles, estoy hablando de en las siguientes horas, el tribunal tiene que leer la sentencia que condena a Áñez y vamos a escuchar cuáles son los argumentos, a quién le da la razón, seguro al Ministerio Público, cómo rechaza los incidentes presentados por la defensa técnica, la señora Áñez, y le va a decir al país que la señora Áñez está siendo sentenciada por resoluciones contrarias a la Constitución y por incumplimiento de deberes. ¿Y dónde está el golpe de Estado? ¿Dónde está la masacre de Sencata, Sacaba? Es decir, ¿dónde queda todo eso? O sea, se le va a caer el miércoles esta campaña que ha montado en estos días pidiendo 15 años, 30 años, ahora vamos a ir por ellos. El miércoles se les cae esto al conocer el contenido. Y nosotros como CONADE vamos a hacer además la interpretación de eso y vamos a redoblar nuestras movilizaciones porque nosotros consideramos que el proceso penal es injusto, es ilegal, la sentencia es ilegal y ahora estamos enfrentándonos a un proceso de penalización. A ver, en algún momento me dijiste hay que luchar. Sí. Para luchar hay que tener una capacidad orgánica, real, sí. Capacidad de movilización, y la capacidad de movilización significa también recursos. Sí. ¿Tiene la oposición, tienen las organizaciones adversas al MAS eso? No tenemos algunos de los elementos que tú has dicho, pero sí tenemos una experiencia de lucha, ¿no? Sí. Después que se dio lo del 21F, que Evo Morales dijo que no iba a respetar el referéndum, empezamos a marchar a la Plaza Baroa, al Tribunal Supremo Electoral, y éramos 4 personas. Hemos empezado marchando y ahí hemos empezado a gritar quién se cansa, quién se rinde, ¿no? Manuel, ¿me estás diciendo que la historia se repite? La historia se repite un poco, porque ahora estamos saliendo otra vez pocas personas, pero esto va a ser una bola de nieve que va a crecer. Nosotros estamos solicitando muy cordialmente, ¿no?, que en Santa Cruz den paso a las movilizaciones. Por cuenta nuestra del CONADE, hoy día hemos apoyado a la Asamblea de Derechos Humanos en una marcha muy significativa. El
el 21 de junio estamos con un motocaso en Cochabamba, es feriado el 21, sí, y esperemos que la población asista masivamente. El 22 estamos convocando una concentración en Tarija, esto a partir de las propias fuerzas que tiene el CONADE, en espera que los otros actores se pronuncien. Y el otro día hemos hecho una crítica muy dura a los dirigentes de la oposición. Les hemos dicho que a través de tweets y de comunicados no se para al MAS. Entonces yo no sé por qué los opositores siguen sacando tweets, siguen sacando comunicados y no están organizando la lucha en las calles para resistir este paquetazo que va a tener como principales cabezas o descabezados a los dirigentes de la oposición. Pero el MAS tiene una capacidad de movilización terrible. Por supuesto que sí. Entonces vamos a volver a esa dinámica o posiblemente sean nuevas circunstancias, pero lo que pasa es que el CONADE no es ni un partido político, no defendemos los derechos humanos desde la teoría, tenemos la obligación de encabezar este proceso. Entonces, para nosotros, la coyuntura nos exige cumplir un rol histórico y lo vamos a hacer. No te vas a escapar. No tengo dónde escapar. Bueno, veremos qué es lo que dice la gente a través de las redes. A ver, sí, vamos contigo, Henry. Perfecto, atención con las respuestas que nos han llegado a las redes sociales. Buenas noches. Por intereses mezquinos, esta oposición golpista se salió con la suya, no dejando participar a la defensora del pueblo, que fue hostigada, perseguida por Murillo, a tal punto que su vida estuvo en peligro. Desde Villazón esta respuesta. Vamos con el siguiente comentario o respuesta. No hay defensor del pueblo por pura política, así de simple. No hay que darles más vueltas al asunto. El MAS quiere imponer a su candidato. Creemos se retira. Y Comunidad Ciudadana queda como el único que está en contra de la imposición. Se trata de la elección del defensor del pueblo. Hay que exigir un defensor neutral que luche por el pueblo, no otra Nadia Cruz que permitió tamaña injusticia de Marco Aramayo y no hizo nada. No queremos otro defensor encubierto. Estamos hartos. Exigimos transparencia de una vez. Comentarios que nos han llegado a nuestras redes sociales. Muy bien. Para ir cerrando ya esto, ¿cuál es la próxima acción de movilización que ustedes tienen en el programa? Sí, hemos hablado de Cochabamba, de Tarija. Vamos a generar un espacio de diálogo con diferentes organizaciones. Esperemos que en Santa Cruz, sabemos que se están reuniendo en este momento diferentes entidades y esperemos la próxima semana estar convocando a un encuentro nacional. Nosotros le llamamos a eso una plenaria del pueblo, donde tomaremos algunas decisiones. Pero lo importante es que nosotros vamos a acompañar la defensa técnica, vamos a esclarecerle a la población, vamos a informar la calidad y el contenido de los juicios, las sentencias que vienen. Vamos a estar en la lucha internacional, estamos ya mandando documentos a la Unión Europea, Naciones Unidas, en el caso de los derechos humanos, estamos solicitando una audiencia a la CIDH nuevamente y aparte del ámbito internacional estamos organizando una serie de acciones de resistencia. Entonces el CONADE va a trabajar en toda la línea articulándose con diferentes aliados desde los partidos políticos hasta los movimientos cívicos. Esa es la agenda del CONADE para estos días y lo que le estamos planteando a la población es que hay la urgente necesidad de construir una alternativa para el 2025. ¿Estás preparado para cualquier cosa? Sí, no, nosotros sí, estamos bien preparados para lo que venga. Muchas veces le hemos dicho a la gente del MAS que han pasado 4 años, desde el 2019, 20, 21, 22 y hasta el día de hoy no hay ningún juicio contra nadie del CONADE. ¿Por qué? Porque no hemos estado en la administración pública, no hemos sido parte de la gestión de Áñez, no tenemos cola de paja, por lo tanto no tienen por dónde agarrarnos. Gracias por visitarnos. Te estaremos volviendo a convocar. Sí, muchas gracias. Gracias. Manuel Morales, representante del CONADE, importante activista social en nuestro país. Estamos en la recta final contigo, Henry, por favor. Televisión para ti.